Buenos días, nuestro grupo está conformado por Natalia Cadena, Natalia Suescún y Catalina Páez. En el siguiente video vamos a explicar el fenómeno de comunicación celular de cicatrización y un fenómeno de efecto de un fármaco. Fenómeno de comunicación celular de cicatrización. Las células del organismo cuentan con centenares de moléculas extracelulares en el envío de señales como los péptidos, aminoácidos, proteínas, nucleótidos, esteroides e incluso gases disueltos, pero solo tienen unos pocos estilos básicos de comunicación que transmiten el mensaje. En la comunicación endocrina, las moléculas señalizadoras son secretadas al torrente sanguíneo por medio de hormonas en la señalización paracrina. En lugar de ingresar en el torrente sanguíneo, las moléculas señalizadoras difunden en forma local a través del fluido extracelular y permanecen cerca de la célula que las secreta. Actúan como mediadores locales sobre las células cercanas. La señalización neuronal, al igual que las células endocrinas, puede enviar mensajes a largas distancias, en caso el mensaje se transmite de manera rápida y específica a las células diana. Una cuarta forma de comunicación intercelular mediada por señales no requiere la liberación de una molécula secretora, sino que éstas entran en contacto físico directo a través de unas moléculas señalizadoras alojadas en la membrana plasmática, y las moléculas receptoras van incluidas en la membrana plasmática y en las células diana. La proteína receptora realiza el primer paso de la transducción de señales. Se le une una señal extracelular que genera como respuesta una señal intracelular. Por lo general, la señalización intracelular actúa como una carrera de relevo molecular. En las responsables de la comunicación intercelular se encuentran proteínas y glucoproteínas denominadas citocinas, que son producidas por linfocitos y macrófagos activados polimorfonucleares, células endoteliales, epiteliales, adipocitos, miocitos y del tejido conjuntivo. Inducen la activación, la proliferación y la diferenciación celular. Actúan fundamentalmente como reguladoras de la respuesta inmunitaria e inflamatoria. Algunas combinaciones de señales permiten que sobrevivan. Otras inducen proliferación celular y en ausencia de señales pueden sufrir apoptosis. Función del sistema inmunológico. Este depende en gran parte de las interleucinas. Su principal papel es regular los eventos que atañen a las funciones de estas poblaciones de células del sistema inmunitario, como la activación, la diferenciación o proliferación de los anticuerpos. Las principales citoquinas que actúan en la respuesta inespecífica o de inflamación son Producida por macrófagos y células epiteliales, índice de reacción de fase aguda y la activación de reconocimiento por parte de linfocitos y macrófagos del lugar donde se desarrolla la respuesta inmunitaria. Actúa junto con el factor de necrosis tumoral en la inmunidad innata de la infección. Segregada por macrófagos, participa en la reacción aguda. También estimula el crecimiento y diferenciación entre el linfocito T y el linfocito B. En información, los macrófagos son estimulados para producir múltiples moléculas tales como ácido nítrico, chemosinas, leucotrienas, prostaglandinas, factor activado de plaquetas. Estas moléculas forman la respuesta inflamatoria caracterizada por permeabilidad vascular aumentada y reclutamiento de células inflamatorias. Fenómeno de efecto de un fármaco. Una vez que se toman los fármacos, el ingrediente activo del fármaco penetra en la circulación y se transporta a la sangre del objetivo deseado. Una vez que el fármaco ha alcanzado la parte del organismo en la que es necesario que interaccione con las células locales para producir efectos deseados, la mayoría de compuestos medicinales son reconocidos por un tipo específico de célula y actuará bien en la superficie de la célula o verán transportadas a su interior. Esto sucede porque las células de nuestro organismo cuentan con moléculas en la superficie denominadas receptores. Los fármacos se adhieren a sus receptores objetivo, lo que se desencadena una respuesta en la célula
resultando en la activación o inhibición de un efecto de esta forma. La estimulación y la inhibición afectan a la actividad celular. Estimulación. Algunos fármacos funcionan de la misma forma de las moléculas que existen en el organismo de forma natural. Por ejemplo, la morfina y otros compuestos similares simulan las acciones de las endorfinas, que son sustancias químicas producidas de forma natural en el organismo para reducir el dolor. La morfina puede reducir el dolor uniéndose a los mismos receptores que las endorfinas. Inhibición. Otros fármacos actúan bloqueando los receptores de las células de forma natural para que éstas no puedan seguir ejerciendo de la forma natural. Un ejemplo de estas es cuando los fármacos o la familia de los fármacos denominada beta bloqueadores que se usan para tratar enfermedades cardíacas. Los fármacos que son muy específicos para un receptor a menudo tienen un perfil de efectos secundarios mejor que el de los fármacos que son menos específicos. Incluso en el caso de los fármacos muy específicos, la unión al receptor es temporal y tras un tiempo el fármaco soltará el receptor y abandonará el organismo. Por ejemplo, en el caso del salbutamol, un fármaco empleado para tratar los cuadros asmáticos, una vez llega al torrente sanguíneo, se une a los receptores beta-2 adrenérgicos denominados células A. Este acoplamiento fármaco-receptor activa un sistema de transporte iónico, el cual causa una dilatación de los bronquios que mejora la sintomatología del asma. En este caso, el mecanismo de acción del fármaco sería la activación del sistema de transporte iónico mediante la unión al receptor beta-2 adrenérgico y el efecto sería la broncodilatación. Ambos se engloban dentro de la farmacodinamia. La absorción de un fármaco depende de sus propiedades físico-químicas, su formulación y su vía de administración. Las formas farmacéuticas, ejemplo, comprimidos, cápsulas, soluciones, están compuestas por el fármaco y otros ingredientes y se formulan de manera que puedan ser administradas por diversas vías. Ejemplo, oral, sublingual, rectal, parental, tópica. Los fármacos pueden atravesar las membranas celulares por difusión pasiva facilitada, transporte activo y pinocitosis. Difusión pasiva. Los fármacos difunden a través de una membrana celular desde una región con una concentración elevada, como por ejemplo los jugos digestivos que van hacia las zonas bajas de concentración. La velocidad de difusión es directamente proporcional al gradiente, pero también depende de la liposolubilidad de la molécula, de su tamaño, de su grado de ionización y de la superficie de absorción. Como la membrana celular es de naturaleza lipídica, las moléculas liposolubles difunden con rapidez, pero las moléculas pequeñas tienden a atravesar las membranas más velozmente que las grandes. La mayoría de los fármacos son ácidos o bases orgánicos débiles que se encuentran en formas ionizadas y no ionizadas en un entorno acuoso. La forma no ionizada suele ser liposoluble y se difunde con facilidad a través de las membranas celulares. La forma ionizada es un poco liposoluble, pero muy hidrosoluble, es decir, es hidrofílica, y está sometida a una alta resistencia eléctrica, por lo cual no les resulta fácil atravesar las membranas celulares. Difusión facilitada. Algunas moléculas poco liposolubles atraviesan la membrana más rápidamente de lo que podría esperarse. Una teoría de esta es la difusión facilitada. Una molécula transportadora difunde con rapidez a través de la membrana, que libera un sustrato desde la superficie interior. Transporte activo. El transporte activo es selectivo, requiere aporte de energía y puede ser llevado a cabo en contra de un gradiente de concentración. El transporte activo parece estar limitado a fármacos estructuralmente análogos a sustancias endógenas, por ejemplo, iones, vitaminas, azúcares, aminoácidos. Estos fármacos suelen absorberse en regiones específicas del intestino delgado. Pinocitosis. En la pinocitosis,
las células capturan líquido o partículas. La membrana celular se invagina y rodea el líquido o la partícula y vuelve a fusionarse, lo que da lugar a la formación de una pequeña vesícula que se desprende de la membrana y pasa al interior de la célula. Esto es preciso el aporte de energía, pero probablemente la pinocitosis desempeña un papel menor en el transporte de fármacos, con la excepción de los fármacos de naturaleza proteica.